Muy buenos días y bienvenidos a todos. Un domingo más para estar aquí estudiando la palabra de Dios. Si viste el video de hace 8 días, comencé hablando del hecho de que paso algo de tiempo en el hospital y con los compañeros, los que se enferman, y que es algo triste siempre ver el sufrimiento que hay con las personas que están en el hospital. Pero hay una cosa que es hermoso ver cuando estás en un hospital, y esto es de ver a un buen médico, decir un maestro, uno que es un experto, uno que es especialista, sabe lo que hace, y ver lo que puede hacer en el cuerpo de un enfermito, el que da cirugías de corazón abierto, el que da cirugías a un cerebro que tiene un tumor, el que tiene manitos para operarle al ojo de alguien y con éxito. Es hermoso ver esto, y gracias a Dios es lo que he visto también. Dios nos ha dado algo de inteligencia como seres humanos, y ver los dones que Dios da es impresionante y es algo muy hermoso. Pues como sabemos, también en hospitales uno no llega a ser buen médico de la noche a la mañana. Es un proceso. Así que también veo ayudantes, practicantes, los que están entrenándose para ser especialistas de algo. Todavía no llegan a ser especialistas, pero están en el proceso. Y también uno ve mucho de esto, y es algo bonito ver esto también. Pero imagínate si yo dijera, yo soy especialista, no siendo especialista. Si yo te dijera, yo te puedo operar de tu ojo, o de tu cerebro, o de tu corazón, cuando realmente no tengo entrenamiento, cuando no tengo ese don, ni ese estudio, preparación para hacerlo. Yo causaría mucho dolor en tu cuerpo, a lo mejor te perjudico demasiado a ti y a otras personas. Diciendo que puedo ayudar, haría todo lo contrario. Pues hoy nos toca hablar de ese tema espiritualmente. Espiritualmente, el médico de los médicos es Jesús. Jesús es el que conoce la condición de cada corazón del ser humano. Jesús es el que es el juez de todos. Jesús es el que puede sanar, que puede perdonar a un alma. Y estamos en el contexto de Lucas 6. La semana pasada estábamos leyendo y estudiando que Jesús quiere que los que conocen a Él amen a las demás personas. Jesús quiere que demostremos su amor, su compasión, su perdón a las otras personas. Y Él sigue en los versículos que nos tocan estudiar hoy. Jesús sigue enseñando sobre este tema. ¿Cómo debemos tratar con las personas que pecan en este mundo, que pecan contra nosotros en este mundo? Y tiene algunas palabras muy fuertes. Quiero que veamos 3 cosas cuando leemos la Biblia hoy. Quiero que veamos el problema de hipócritas, personas que dicen que son una cosa cuando realmente son otra cosa, los que quieren ser los médicos de todos cuando no son médicos, cuando no tienen entrenamiento, cuando no tienen preparación. Número 2, quiero que veamos que Jesús quiere entrenarnos a ser como Él, un buen médico. Y tercera cosa que vamos a ver, ¿qué es lo que Jesús puede hacer con nosotros cuando ya nos ha entrenado? Esas son las 3 cosas que vamos a ver hoy. El problema de hipócritas, Jesús, su deseo, lo que quiere hacer con nosotros, y realmente lo que Jesús hace con nosotros cuando nos ha entrenado. Vamos a comenzar hoy con un tiempo de oración. Oremos. Jesús, venimos en tu presencia hoy, y tú eres el médico de los médicos. Conoces el corazón de cada uno de nosotros, y te pido, Jesús, hoy necesitamos que tú nos enseñes, necesitamos que tú nos hables, necesitamos que tú nos sanes. Si en algo andamos mal, muéstranos. Si
¿algo nos quieres enseñar para usarnos de bendición en este mundo? Oh Dios, también enséñanos, úsanos, te pido, en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a leer de versículos 37 a 42 de Lucas 6, el juzgar a los demás. Y voy a leer ahora todos los versículos. Versículo 37. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. También les contó esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. ¿Por qué te fijas en la estilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Jesús aquí está hablando fuertemente acerca de un problema que ha existido siempre, en los tiempos de Él y en los tiempos de nosotros, que es el problema de hipocresía. Personas que quieren curar a todos, personas que quieren sanar a todos, personas que quieren guiar a todos cuando realmente andan ciegos espiritualmente y en realidad no pueden ayudar a nadie. Versículo 37 comienza hablándole de personas que andan juzgando, condenando, criticando a todo el mundo. Esas son las personas que siempre se fijan en los problemas, los errores y los pecados de otras personas y nunca miran en el espejo para ver sus propios errores. Esos siempre son los que andan quejándose de los problemas, los pecados de otras personas y los critican diciendo, ¿cómo pueden ser tan malos? ¿Cómo pueden ofender a tantas personas? ¿Cómo es que pueden hacer eso y hacer aquello? Sin ver sus propios errores. Estas son las personas que no perdonan nunca. Esas son las personas que guardan rencor en cada situación. Esas son las personas ciegas que quieren supuestamente guiar a todo el mundo, decir, yo te ayudo con tu problema, pero están ciegos. Y como dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Esas son las personas que dicen, tú tienes un problema en tu vida y yo te ayudo porque andas mal. Tienes una astilla en el ojo, pero ni siquiera se dan cuenta que tienen una viga en su propio ojo. Y Jesús tiene palabras muy fuertes para esas personas. Dice, hipócritas, hipócritas. Esas son las personas que espiritualmente andan ciegos porque no reconocen sus propios errores delante de Dios. Estas son personas que no han nacido de nuevo espiritualmente. Estas son las personas que no han buscado el perdón de Dios y no han experimentado el perdón de Dios. Esas son personas tal vez que creen en Dios, pero no viven en los caminos de Dios. Esas son personas que piensan ser médicos, pero no tienen la preparación que necesitan, la preparación espiritual del alma y corazón. Y esto es un gran problema que ha existido en los tiempos de Jesús, existe en nuestro tiempo también. Hay muchas personas que son así,
Y tal vez tú eres así. ¿Qué quiere decir Jesús? Pues Jesús no quiere que seamos así. Quiere Jesús que seamos como Él. Versículo 40, Jesús dice algo muy bonito. El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. Jesús quiere enseñarnos a ver a los demás pecadores como Él ve a los pecadores. Y para poder ver a otras personas así, uno necesita ir a Él para tener vista espiritual. Y esto es lo que Jesús hace. Cuando tú reconoces tus errores, cuando Jesús te abre el entendimiento de tu corazón de quién eres tú delante de Dios y tu necesidad por Él, y tú te pones de rodillas pidiéndole: Señor Jesús, yo ando enfermo y yo ofendo a muchas personas y sobre todo yo te ofendo a ti. Jesús, perdóname, cámbiame. En ese momento Jesús quita la viga que está en tu ojo. Te hace ver realmente cómo eres delante de Él. Y Él te perdona, y Él te limpia, y Él te cambia. Y con esto comienza un proceso de entrenamiento en tu vida para ser como Jesús quiere ser. De ser como Jesús quiere que tú seas, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere de los que son suyos? Pues vamos a profundizar un poquito más en versículos 37 y 38 en particular, donde dice: no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará, den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Y quiero que lleguemos a tener un conocimiento profundo de lo que Jesús está diciendo aquí, porque aquí Él habla a los que son de Él, los que conocemos el perdón de Él en nuestras vidas, y quiere entrenarnos a ser médicos como Él es un médico, de tratar a los demás como Él nos ha tratado a nosotros. En primer lugar, Él está diciendo cómo debemos ver a las demás personas. Es cierto, hay personas que nos ofenden. Y es cierto, hay personas que viven muy mal y que viven muy lejos de Dios y hacen cosas terribles, es cierto. Cuando vemos a estas personas haciendo lo que hacen, ¿cómo debemos responder? En primer lugar, debemos entender que hace poco hacíamos las mismas cosas. Y debemos decir: Dios, si no fuera por tu gracia, así anduviera yo todavía. Anduviera yo igual de malo como ellos. Pero tú me has cambiado. Gracias, Jesús. Es lo primero. Y segundo, debemos tener corazones de compasión, porque estas personas sí van a ser juzgados por Dios. Algún día sí. Si ellos siguen en su pecado, y el deseo que debemos tener debe ser de traerlos al médico de los médicos, de traerlos a Cristo. Por eso dice Jesús: no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará. Muchas personas entienden mal a este versículo, porque muchas personas con este versículo se justifican en sus pecados. Si tú eres un hijo de Dios y estás mal en algo, y alguien viene a ti, por ejemplo, si andas en adulterio, si tienes tu esposa pero tienes una novia, y si alguien viene a ti y te dice: mira, mi amigo, mira, mi hermano, tú estás mal en este momento. Si tú te alteras y respondes diciendo:
La Biblia dice que no juzgues. La Biblia dice que no condenes. No, andas bien mal. La actitud de un hijo de Dios dice: yo reconozco que ando mal y necesito arrepentirme y buscar al Señor Jesús y su perdón y no seguir en el pecado. Entonces, este versículo no es para justificarse a sí mismo. Este versículo no es para no decir nada a nadie. Este versículo es para los que han sido perdonados por Jesús, los que reconocen que Jesús es el juez. Nosotros no somos los jueces del mundo. No es nuestro rol de condenar al mundo. Jesús iba a condenar porque Él es el juez justo. Nuestro rol no es de juzgar. Nuestro rol es de traer a las personas a Cristo. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Es decir, como Jesús te ha tratado a ti, tú debes tratar a los demás. Y específicamente con esto de perdonar. Perdonen y se les perdonará. Perdonen y se les perdonará. El perdón es difícil cuando alguien peca contra nosotros. Pero si Jesús te ha perdonado y si alguien te pide perdón, debes perdonar y puedes perdonar porque quieres tratar a los demás como Jesús te ha tratado a ti. Y yo vi algo muy hermoso hace unos 15 días. Había dos hombres que tenían un problema. Uno había realmente tratado mal al otro. Y me llamaron a que viniera y que hablara con los dos. Y hablaron del problema, hablaron de lo que había hecho uno contra el otro. Y el que fue el ofendido miró al otro y le dijo algo muy hermoso. Le dijo: yo te voy a dar una segunda oportunidad. Has pecado contra mí y me has ofendido. Pero como Jesús me dio a mí una segunda oportunidad, también quiero ofrecerte a ti una segunda oportunidad. ¿Cómo puede un ser humano responder a alguien de esta forma? Solo y cuando es un hijo verdadero de Jesús, cuando uno está en entrenamiento de ser como el médico. Y esto es lo que Jesús quiere de nosotros. Versículo 38. Den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Habla del hecho de que cuando tú respondes al odio con amor, cuando tú respondes a una persona que te ha ofendido con perdón, cuando tú amas a tu enemigo, cuando tú haces el bien con el que te trata mal, Dios llena tu corazón con una bendición especial de amor y perdón y compasión, y se les dará. Y se les echará un regazo, una medida llena, sacudida y desbordante. Algo sucede en tu corazón. Recibes una prueba, un sabor de la realidad de Dios. En ese momento Dios te llena con lo que es Él, con su espíritu. Y te das cuenta, Dios existe, Dios me ha ayudado y me está ayudando a amar a otras personas. Aquí en la iglesia hace unos años he hablado acerca de un ejemplo de una señora que vivía durante la Segunda Guerra Mundial y fue muy maltratada por los alemanes. Ella vivía en Holanda y ayudaba a los judíos. Ella y su hermana escondían a los judíos en su casa para que los alemanes no los mataran. Pero fueron descubiertas, fueron arrestadas y las mandaron a un campo de concentración, que lo llaman, un lugar de mucho sufrimiento. Fueron muy maltratadas ahí en ese lugar
y una de las hermanas se murió en ese lugar. Después de la guerra, la hermana que sobrevivió tuvo la oportunidad de regresar a Alemania y dar pláticas de la palabra de Dios. Y estaba hablando sobre la importancia de amar a uno de nuestros enemigos y de perdonar a los que nos han ofendido. Después de su plática de la palabra de Dios, llegaba la gente a saludarla y llegó uno de los guardias del mismo campamento de concentración y ella lo reconoció a él, que fue uno de los que había maltratado a su hermana antes de que muriera. El guardia no la reconoció a ella, pero él le dijo a ella: ¿sabes qué? Yo en ese momento de la guerra era guardia en el lugar donde estabas tú con tu hermana. Y yo ahora escucho tu plática, que hablas de amor, que hablas de perdón, y me doy cuenta que ando mal delante de Dios. ¿Crees que Dios me puede perdonar? ¿Y crees que tú me puedes perdonar? Pues, ¿qué harías en ese momento? Ella sentía que no podía perdonarlo, que no podía estrechar la mano para decirle: yo te perdono. Y ella le dijo a Dios: Dios, yo quiero ser como tú en este momento, dame tus fuerzas porque es lo que yo necesito. Y ella le extendió la mano y ella dice que en ese momento sintió algo sobrenatural, que se llenó de amor y de compasión para esa persona y logró mirarlo en los ojos y decirle: yo te perdono. Como Dios me ha perdonado a mí, yo te perdono a ti. Y de esto está hablando Jesús en este versículo. Cuando escogemos perdonar, de no condenar, de no guardar rencor, la realidad de Jesús llena nuestros corazones y nuestras mentes. Y esto es algo muy hermoso. Entonces quiero concluir nuestro tiempo preguntándote a ti: ¿qué clase de persona eres tú? ¿Eres un hipócrita? ¿Andas siempre mirando las fallas de otras personas? ¿Andas condenando y juzgando a todo el mundo sin reconocer tus propios errores? Jesús dice aquí: con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Con la medida que midas a otros, vas a ser medido. Si tú siempre andas condenando y juzgando a todo el mundo sin ver tus propios errores, tus mismas acciones te condenan a ti. Y Jesús te medirá a ti en aquel día con la medida con que has medido a otras personas. ¿En realidad esto quieres? Necesitas ir a Él para darte vista a los ojos, para sacar la viga de tus ojos, para perdonarte, para que estés bien con Él. Y si no lo has hecho, hazlo ahora. Él quiere perdonar hasta el peor hipócrita que hay. Y si ya conoces el perdón de Jesús, ahora estás en entrenamiento. Y Jesús quiere usarte en este mundo para perdonar a otros, para traer a las personas a Él, para mirar a las demás personas con compasión y no juzgarlos, sino traerlos a Cristo para que sean sanos, para que Jesús los sane y los perdone también. Entonces, cuando con tu esposa, con tu esposo, hay fricciones, sé paciente, compasivo. Con tus hijos, cuando caen en el pecado, porque van a pecar,
Explícales que pecan porque son pecadores, pero hay un Dios que puede perdonarlos y cambiarlos. Cuando ves a personas portándose mal, dile a Jesús: Jesús, ayúdame a verlos como tú los ves. Que si siguen en su pecado serán condenados, pero Jesús, quiero que sean salvos. Úsame en este proceso, en tu farma, en tu familia, en tu pueblo, en tu rancho, en tu ciudad, en tu comunidad. Que Dios nos ayude a tratar a otros como Él quiere que los tratemos en nuestro mundo y en nuestras vidas. Vamos a terminar con una oración. Jesús, gracias por esta lección tan fuerte. Señor, si en algo andamos mal, corrígenos. Pero ayúdanos en este mundo donde vivimos, ser como tú. Si tenemos una viga en el ojo, oh Dios, quita la viga. Pero Señor, ayúdanos a traer a las personas a ti en esta generación, los que no te conocen, los que viven mal. Señor, ayúdanos nunca cerrar nuestros corazones a tu corrección. Si pones a personas en nuestras vidas para corregirnos a nosotros, ayúdanos a tener corazones suaves y tiernos delante de ti. Ayúdanos a no ser tercos. Y Jesús, úsanos en este mundo y en esta generación, te pido. En el santo nombre de Jesús decimos esto. Amén.